es y en qué momento. Lo decíamos, lo hemos venido platicando en cualquier otro instante, en cualquier otro periodo. Sería delicado lo que ocurre en el Tribunal Electoral, pero con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, menos de 6 meses, pues esto tendría que preocuparnos. César Chabot, ¿cómo estás? Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, querido Jorge. Manuel Herrera. 2 por 1 esta semana. 2 por 1, así debe ser. Ricardo Rafael, querido Ricardo. Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. ¿Qué se ve en el panorama? Ricardo ya se va, Reyes Rodríguez Mondragón lo anuncia, se irá a partir del último día de diciembre, en enero habrá una nueva presidencia, va de la presidencia del Tribunal Electoral, lo dice con todas sus letras, y todo apunta que sería Mónica Soto, una magistrada a quienes no pocos vinculan con Morena, con la 4T, quien se quedaría en la presidencia del Tribunal. Fíjate que este protocolo que se firmó a principios de siglo, creo que fue en 2004 en Bangalore, donde están los criterios de la autonomía del Poder Judicial, hay unos renglones que dice que el Poder Judicial no solo debe ser independiente, sino parecer independiente y autónomo. Y yo creo que este tribunal hace ya mucho rato que no parece autónomo. Y esto empezó en 2019, muy temprano, en enero, cuando una presión muy fuerte de parte del Ejecutivo para que dejara la presidencia del Tribunal Electoral Giannino Tálora. Eso no había ocurrido en la memoria que tenemos de la existencia del tribunal. Es decir, que de manera tan flagrante, tan abierta, se hubiese presionado a la presidenta del tribunal a renunciar y que el actor principal para esta renuncia viniera del Ejecutivo. Desde entonces para acá tenemos 4 distintas presidencias. Una tras otra ha fallado, creo que es una por año. Y en realidad esta inestabilidad se debe justamente a la intromisión que tuvo el Ejecutivo. Yo no tengo evidencia de qué ocurrió ahora, pero sí tengo una serie de datos aparentes de lo que ocurrió. Y es sobre todo 3 magistrados, 2 magistradas y una magistrada, que nunca dijeron claramente por qué querían que se fuera Reyes Rodríguez. O sea, primero no se presentaron en el informe. Ahí nos enteramos que había una crisis. Se fueron a desayunar. Pero no solamente eso, se van a un restaurante de estos caros y buenos, ¿no? A demostrar que no les importaba dejar plantado, no a Reyes Rodríguez, al Poder Judicial entero. Y después ya cuando los presionan a hablar, hablan de que sienten que Reyes Rodríguez está recibiendo injerencias o influencias ajenas. En realidad me parece que se trata de un espejo. Yo creo que esto fue lo que ocurrió. En efecto, les pareció que Reyes Rodríguez no era garante de alguna de las partes, hubo una influencia ajena, inadecuada, y esto es lo que estamos observando. ¿Verdad? ¿Eso es lo que pasa? ¿O algo más ves? A ver, yo sitúo esto que dice, ya lo describe perfectamente Ricardo con respecto a la injerencia del Ejecutivo y los pleitos internos dentro del propio tribunal. Y yo ahondaría en el tema, a ver, se trata de la elección, de calificar la elección más importante, por lo menos de este sexenio. Y creo finalmente que esto se encadena con la perspectiva del propio López Obrador de anunciar que pues, tratará de anular prácticamente a todos los organismos autónomos. Este no es, por definición, un organismo autónomo, pero es finalmente el que va a tener la última palabra con respecto al resultado electoral del 2024. Y en ese sentido a mí me queda muy, muy claro que la idea de que Reyes Rodríguez siguiese, controlando, las presidencias controlaban, el propio proceso dentro del tribunal no era algo que era aceptable para las autoridades actuales. Y en ese sentido, la injerencia, la intervención, y no solo eso, sino este elemento que va a estar presente en la campaña, en las campañas político-electorales, de descalificar absolutamente, prácticamente a todo esto que la democracia mexicana construyó en paralelo, que fueron organismos autónomos, tribunales independientes, un INE en el mismo sentido, y creo que, pues más allá de si Mónica Soto es la próxima presidenta, creo que definitivamente se trata de un embate contra instituciones que dañan, este embate daña enormemente. ¿Tendrían que abonar a la confianza en el Tribunal Electoral? Sí, lo que pasa... ¿Están abonando a la desconfianza? Sí, yo creo que sí. Además, estás hablando aquí de una definición clara de 2 bloques. El bloque de 3
con Mónica Soto a la cabeza, y el bloque de 2 con Yanino Talora y el propio Reyes Rodríguez. En algo que parecería ser una confrontación brutal, que a mí me parece también, por lo que conozco el tribunal y coincido con Ricardo, simple y sencillamente es un pleito armado desde fuera que los pesca adentro, y además, desgraciadamente, no tiene la capacidad para actuar como un solo grupo. 3 contra 2 con una sala superior, además, Jorge, incompleta, porque faltan dos magistrados. Primero faltan 2 magistrados que el Senado no ha decidido integrar, a pesar de que están las ternas ya entregadas por la Suprema Corte, por el Poder Judicial, para que se integren. Pero, y yo no dudo que haya injerencia del gobierno, de otros actores, con cualquiera de ellos. Pero a mí lo que me parece increíble es lo voluble que son estos magistrados, porque de la misma forma que les dijiste muy bonito. Bueno, sí, bueno, vamos a hacer, estamos en horario, todavía ya estamos, no es de protección al menor, pero a ver, lo voluble, corrieron a Yanino Talora. Después corrieron a José Luis Vargas, sí. Ahora corren a Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata ya fue. Y Mata fue durante unas horas, pero son los mismos que han participado en distintas posiciones en distintos momentos. Entonces, eso es lo que me hace desconfiar más. Me hace desconfiar más aún que todavía no sepamos por qué se va Reyes Rodríguez, ¿no? Él no lo explica y no lo explican los demás. Tampoco nadie lo explicita. Luego se intercambian unas cartas el día de ayer extrañísimas, que uno no puede tener una explicación de por qué. Le tunden con todo y luego le reconocen que sea un gran jurista. Me parece que ahí hay intervención, por supuesto, pero me parece que hay unas grillas internas que creo que tienen relación con espacios de poder y con recursos que no conocemos y que me parece que son muy delicados, y es lo que le va a quitar credibilidad, o le ha quitado ya credibilidad al accionar del propio tribunal. Ahora, ante la ausencia de explicación, pues hay explicaciones que suplen, ¿no? A ver, la primera que yo no puedo dejar a un lado es que Felipe de la Mata está acusado por una funcionaria del tribunal de acoso sexual. Y también que Felipe de la Mata acusó a Reyes Rodríguez de estar detrás, instigando justamente esta denuncia. Tú, Reyes Rodríguez, que salió a aclarar, decía, oiga, esa mujer está en mi ponencia, porque antes había estado la de José Luis Vargas. Pero desde luego que ella tiene derecho a denunciar lo que tenga que denunciar, y esto no implica que yo estoy detrás. ¿Es eso lo que detonó la... Delicada además esa acusación. Muy delicada. Que hay otras de acoso, esa es de acoso sexual, hay otras de acoso laboral también. Luego, está en efecto el tema que él explica, que es cómo él redujo recursos, lo que enojó a los magistrados, que no quisieron bajarse el número de taxi, el número de boletos de avión. Esa es la explicación. Y luego, del otro lado, lo único que dicen es, este señor pues está afectado por intereses exteriores. Ahora, esos intereses ajenos, pues el único que los significó fue Mario Delgado. Mario Delgado sí dijo que Reyes Rodríguez trabajaba para el PAN. Pero eso se tiene que probar en las sentencias, eso se tiene que probar en algún tipo de vínculo. Esta cosa donde estamos metidos en nuestro país, donde todos son rumores, lo platicaron la semana pasada, y el rumor acaba siendo la principal arma para defenestrar al adversario, nos está llevando a problemas muy serios. Pero sobre todo en la Corte, o en los magistrados o los jueces, cuya tarea es justamente la prueba. O sea, ellos viven de la prueba. El que no existan pruebas claras de la salida de uno, el ingreso de otros, sí nos arroja a que este va a ser el modus operandi para resolver las elecciones. Es que yo ahí te diría, Ricardo, que el grave problema, y también Jorge lo planteaba, es cierto, hay un embate desde el propio Poder Ejecutivo sobre el tribunal, como lo hay sobre los otros órganos como tales. Pero en este caso, además, el propio tribunal le permite o le abre el camino precisamente a este tipo de presiones, porque no tiene lo que podríamos llamar un mecanismo de defensa que pudiese controlar. Un poco podríamos hacer el paralelismo con el INE de Lorenzo Córdoba, en donde pues decías, bueno, ahí están, se pertrechaban Córdoba y Murayama, los otros
los apoyaban y el instituto de una u otra forma funcionaba y se enfrentaba. En este caso, pues si la idea era imponer a Mónica Soto como alguien más ligada al gobierno, pues les abrieron el camino. Estos señores tienen internamente diferencias que tienen que ver no con la forma de interpretar la legalidad, sino básicamente con un problema de egos, sin duda alguna, y de denuncias entre uno y otro, en algo que te dice, que lo que decía un poco al principio de la argumentación, que un cuerpo colegiado que está en con ese tipo de diferencias, pues es un verdadero suicidio. Ahora, si no tuviera otra función... Ahora, no funciona. Sí. Un cuerpo así, a estas alturas del partido, pero con la elección a 6 meses, insisto, no le sirve a la sociedad, es la última palabra. Después del tribunal ya no hay nadie que pueda... Pero si no se pueden sentar ni a la mesa, ¿cómo van a estar procesando denuncias, quejas? Reyes Rodríguez trabajó con Roberto Gil. Eso es un dato duro de la realidad. Pero yo leía a Roberto hace unos días, esta misma semana, reconociendo que él fue una parte fundamental en el diseño de este tribunal, de los integrantes, de los 7 con los 2 que ya se fueron integrantes, y que él está decepcionado de todos y que él lo que pediría es que se fueran todos, que renunciaran todos. Que se arrepentía de haber impulsado y votado. Él fue el que en el Senado fue una parte fundamental para sacar este tribunal. Y la verdad tiene razón. Ahora no se pueden ir pero todos no lo a podemos, 6 meses de no se puede hacer porque nunca nombrarían a nadie. Claro, tendríamos una crisis aún mayor, pero la verdad ha trabajado tan mal este tribunal en estos procesos internos, lo que tú decías, 4 presidentes en 3 años, es una vergüenza, y son todos no por hechos comprobados. Puede haber denuncias contra Vargas o lo que querramos ahora contra Rodríguez, pero no estamos hablando de fallas comprobadas, institucionales, no lo estamos viendo. Hay, sí, una serie de acusaciones, grillas, y el tribunal queda en entredicho en pleno proceso electoral, y cuando estamos a 5 o 6 meses de que tenga que decidir sobre las elecciones más grandes que ha tenido este país en su historia. Sin duda. Yo tendría una diferencia con Jorge. Yanino tal hora me parece ejemplar. O sea, yo sí lamento mucho que haya sido ella la primera víctima. Sus sentencias han sido claras, ordenadas, coherentes. Le fijó incluso un buen listón. Y yo creo que cerca de ella está Reyes Rodríguez. Los otros los he visto como veleta, en efecto, jugando por intereses políticos. La que podrá ser presidenta del tribunal después del 31, su marido está acusado también de asuntos vinculados con corrupción. Si no hay ningún que se limpie. Pero yo diría, estos dos a mí me daban una impresión muy distinta al resto. Ahora, ¿qué asunto también se nos revela como delicado? Que si bien el tribunal, ¿no?, tiene independencia en sus decisiones frente al Poder Judicial, frente a la Corte, lo cierto es que es un tribunal del Poder Judicial de la Federación. Y que tradicionalmente la Corte, su cabeza, en este caso Norma Piña, pero en otros casos han sido otros presidentes de la Corte, han entrado justamente a resolver estas disputas y este arbitraje. Y ahora no se meten. ¿Qué fotografía vimos con la ausencia de estos 3 magistrados? Que la Suprema Corte ya no puede jugar el papel arbitral. Es decir, sí estamos en un problema muy serio, porque tú decías, bueno, ¿qué va a pasar? Pues que quien tendría que entrar en ultimísima instancia no tiene ni siquiera el poder para sentar a los 3 ausentes. Imaginémonos una crisis constitucional seria, ya cualquier asunto se va a resolver en Palacio Nacional. Se debía haber quedado Reyes Rodríguez. Sin interlocución entre el Poder Judicial y Palacio Nacional, porque no hay nadie que haga interlocución. Y a eso habría que, digamos, aunar el hecho de que pues, esta decisión por parte básicamente del gobierno de no permitir el nombramiento de los otros 2 magistrados que faltan, cuando, pues, claro, en esta ocasión sabemos que es el Senado el que finalmente pues termina básicamente por presentar o tomar la decisión definitiva con respecto a quienes tendrían que ser, porque si tú terminas articulando el propio tribunal ya completo,
la dinámica te podría comenzar a cambiar. Tendría que cambiar, pero ahí está la grabación de Lalo Ramírez diciendo que por órdenes del presidente no se va a aprobar. El coordinador de Morena en el Senado. Yo creo que me preguntaba... ¿Se debió haber quedado Reyes Rodríguez? El problema no es si se debería, ya no tiene la fuerza para eso. Entiendo su nivel de resistencia, pero en una condición como la que está, frente a esos tres que lo están prácticamente ahorcando y sin ningún apoyo, decía Ricardo, del propio o de la Suprema Corte que no tiene capacidad, no le veo forma en la que él pudiese haber tenido el control de esto. No, en términos institucionales, legales, es claro, son 5 miembros, por mayoría se elige el presidente, son 3 en contra de él. Pero entonces en cada tiene que salir, les pero pegue entonces la gana, lo pueden quitar. Por eso hemos tenido 4 en 3 años. Sí. Yo coincido contigo lo de Yanir, yo creo que es de los 5 sin duda la mejor. Pero de esa forma la quitaron a ella, de esa forma quitaron a Vargas, de esta forma quitan a Rodríguez y el día de mañana pueden quitar a Mónica. Tendrían que ser inamovibles, los vaivenes que esos puestos tendrían que tener un periodo determinado. Bueno, Ahora, no hemos escuchado a Yanino tal hora después de la decisión de Reyes Rodríguez. no estuvo presente, ¿eh? No está en México, pero yo no daría por hecho que... También, la verdad, perdón, es un error irte a una reunión a Venecia en medio de una crisis. A menos que no quieras estar. A menos que no quieras Ahora, estar, claro. Nada más una última reflexión. No alcanzo tampoco a entender a la oposición. Porque, a ver, les están pidiendo que aprueben el nombramiento de una magistrada. Y si no aprueban el de Berta Alcalde, el presidente va a nombrarla. Si ya la perdiste, no era momento para que la oposición se sentara a resolver un paquete. Es decir, está bien, apoyamos a Berta Alcalde, pero quiero que me resuelvas el tribunal y quiero que me resuelvas el INAI. Y lo que dicen entre la oposición es que no le tenemos confianza al gobierno. A ver, confianza no se tiene, pero este era el momento, por intereses mutuos. Y traes magistrados de sala. Todo, a ver, va a Berta Alcalde. El INAI, el tribunal y la Corte. Oye, ¿y traes magistrados de salas todavía pendientes? Y no es fortuito que después de esto el presidente salga diciendo, pues qué tal si nos echamos a todos los... Ahí te va la cifra. Contando tribunales locales, más salas, más la grande, son 37 vacantes. 37 vacantes. Y no les corre prisa, por si acaso. No, pues no, total. A 6 meses de la elección, menos de 6 meses de la elección. Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásela bien.